¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Mujer del Siglo XXI. Hoy nuestro programa tiene un título de lo más sugerente: Más allá del placer. Sí, siempre pretendo sorprenderles porque la vida, si no resultara sorprendente, no sería registrada como vida, no te darías cuenta de que estás vivo. Con ustedes, Laura López, psicoanalista de Grupo Cero. Hola, y Elena Trujillo, a la que cada semana pues tienen que soportar o incluso escuchar a través de la televisión. Nosotras somos las psicoanalistas malagueñas de Grupo Cero, hay que decirlo. Más andaluzas que nosotras no las hay. Bueno, Laura, más allá del placer, cuando muchas personas nos ven en televisión o en las charlas o toman contacto con nosotras o con el psicoanálisis, muchos se plantean que no comprenden del todo lo que les decimos. Sí. Porque es que es muy difícil, ¿eh? Exacto, ¿estás de acuerdo con que muchos ponen cara de no enterarse de nada o de no estar de acuerdo? Pero claro, estamos ante una disciplina científica muy novedosa y para entender algunas de las cosas que se dicen, aunque muchas tienen que ver con un saber popular, un saber que de alguna manera todos conocemos, pero a veces nos cuesta reconocer o nos cuesta darle el valor que tienen las cosas. Pero tenemos que hacer un trabajo para acercarnos a la ciencia, para conocer sus instrumentos y también para confiar, porque en la vida todo se basa en esa confianza, en este caso hacia una ciencia que es relativamente joven y que queda mucho campo por trabajar aún, y sobre todo el mayor campo que queda es llevarlo a nuestras casas, hacerlo como algo cotidiano, introducir en nuestro lenguaje habitual pues frases que tienen que ver con el placer, con el goce, con la sexualidad, con los lapsus. Uy, Elena, pero eso es muy complicado porque hay cosas que nos chocan mucho, incluso a mí, que estoy atravesada ya por el psicoanálisis, hay veces que digo frases y me doy cuenta, digo, ¿qué he dicho? No tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que estoy diciendo, con la ciencia de la que estoy habitada, ¿no? Y claro, ¿para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis sirve para levantar las represiones de tu sexualidad. Y dices, qué chollo, ¿no? Pero claro, ¿qué es la sexualidad? Bueno, pues si uno tiene puesta la sexualidad en la escritura, las inhibiciones van a acontecer con la escritura. Si uno tiene puestas sus inhibiciones, su deseo, en la carrera universitaria o en el amor o en la creación en otro campo, tienen las inhibiciones ahí. Es decir, que la sexualidad no solo es lo genital, no solo es tener relaciones genitales con un hombre o con una mujer, sino que es aquello que toca mi deseo. Y claro, mi deseo no solo lo toca el amor, mi deseo lo toca el arte, lo toca el trabajo, lo toca la música, muchas cosas que de alguna manera te hacen sentir que estás vivo, porque a veces nos planteamos la vida casi como hormiguitas o como animales o como abejas que van cumpliendo sus horarios o su planificación de vida, pero que luego no se sienten vivos, se sienten como que algo les falta. Pero de ahí, por ejemplo, que estamos hablando del principio del placer, ¿podemos sentirnos más vivos por hacer por llegar a un placer inmediato, o es mejor esperarnos y dejarlo para después para que el placer sea mayor?
Bueno, lo que introduces con lo que dices es el principio de realidad. ¿Por qué le traemos hoy esta temática? Bueno, por un lado, porque a veces hay libros que te cambian la vida, no solo porque el libro tenga ese poder, sino porque algo confluye en ti cuando llega ese libro a tus manos y lo lees, que reúne un trabajo que uno había realizado previamente. Si antes les decía que ustedes también tienen que hacer un trabajo para acercarse al psicoanálisis, para entender las propuestas que les hacemos o que les hace esta ciencia para que vivan una vida más acorde a sus deseos, pues igualmente los libros en sí no dicen nada si uno no hace el trabajo de escucharlos. Pues ese libro que en este momento ha llegado a nuestras bibliotecas, a nuestras mesas de estudio, es Freud y Lacan hablado 5. La segunda tópica, donde se habla de más allá del principio del placer, el yo y el ello, las servidumbres del yo, la negación, la sexualidad femenina, etc. Es un libro de Miguel Óscar Menasa, de reciente publicación, y claro, recoge en el seminario Sigmund Freud, que es el seminario de formación de psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, pues recoge uno de los textos del trabajo de Freud, que al fin y al cabo no hay que olvidar que Freud es el creador, fundador del psicoanálisis, y que hay que estudiar sus textos, si no, no tienen ninguna vida, ningún sentido, sobre todo para nosotros que somos a los que nos interesa. Una cosa es tener los libros en la biblioteca, tener al marido en la cocina o en el salón o en el trabajo, y otra cosa es aprovecharnos de esas cosas que tenemos en la vida. Pero también hay que decir que hay que ver cómo se lee uno los libros, porque a veces vas leyendo creyendo encontrar algo corroborando tus teorías, pero de repente te puede pasar que te encuentras con un libro que te choca tanto porque tiene tanto que ver contigo o te contradice tanto tu moral, que al final lo abandonas y no te dejas penetrar por ese conocimiento, no te dejas llevar por la lectura. Claro, eso se interpretaría como angustia, que nos pasa muchísimas veces. La angustia siempre habla de un deseo tuyo. A mí no me va a angustiar un libro si no hay algo del libro que me cuestiona a mí mismo, porque puede haber libros mejores escritos, pero escritos que coincidan con tu gusto o no. Pero la angustia es una señal muy interesante que incluso previene cuando acontece como esa angustia flotante que siempre tenemos que tener, previene el miedo, previene los sucesos traumáticos, porque si ese libro te angustia, no es porque sea traumático para ti, sino porque es necesario que hagas el trabajo de acercarte a eso. Te angustia una relación amorosa, te angustia ir al trabajo. No es por falta de interés, es porque tienes que cuestionarte algo que te pasa donde no quieres dar un paso o no quieres crecer frente a algo que te toca crecer, porque el problema, y tú hablabas del principio de realidad frente a las tendencias del placer que siempre nos llevan a la comodidad, a no cambiar las cosas, a que la sociedad siga como hasta ahora, no teniendo en cuenta que las cosas no han sido siempre de esta manera y que nuestros deseos pulsan siempre para producir algo nuevo, para seguir adelante, para que siga habiendo camino. Nunca nos interesa el destino, nos interesa la energía puesta en el camino. También tiene que ver entonces esa angustia con el placer que podemos llegar a sentir, con no poder reconocer ese deseo que está pulsando ahí, pero que no lo podemos reconocer. Para que lo entiendan, cuando las personas están en psicoanálisis o cuando usted tome sus primeras sesiones con el psicoanalista y entienda poco y aún le parezcan unas reglas confusas, incluso le parece que no haya reglas, esa es una construcción, son pasos necesarios para que usted algún día pueda hablar de aquellas cosas que hoy no se permite hablar, pueda entender que las reglas no son exactamente como usted la había pensado como reglas, sino que las reglas son los pilares que sostienen ese sistema o el sistema de tu propia vida, pero luego uno tiene que construir su vida, construir su discurso como paciente, crear ese tiempo de tus propios deseos, de tu propia realidad inconsciente. ¿Recuerdan en los primeros programas que tantas veces les dije que había que diferenciar la realidad de la realidad psíquica? De que el tiempo que estábamos en la consulta o que estábamos investigando la vida psíquica de una persona, nuestra propia vida psíquica en el diván de nuestro psicoanalista, es un tiempo diferente, que acontece bajo los deseos inconscientes, pero luego nuestra vida tiene que ser tenida en cuenta bajo el principio de realidad, es decir,
hay unos horarios, hay unos compromisos, hay unas pautas y es necesario aprender a cumplirlas para que nuestros propios deseos se puedan ir realizando. Claro, pero cuando por ejemplo llega un paciente y cree que nosotros le vamos a dar la norma, le vamos a dar las reglas de su vida, piensa que eso es su realidad, que su realidad es cambiar el exterior. Pero claro, no se da cuenta que a lo mejor en ese principio de placer hay cosas de las que goza y que no se da cuenta. En el programa de hoy, Laura, vamos a incomodar un poco a nuestros espectadores en el sentido de que no van a poder saber qué viene después, porque todo va a ser inesperado, incluso hasta nosotras mismas. Es aquello que nos enseña el Grupo Cero, el psicoanálisis, Miguel Óscar Menasa, aprender a dejarse llevar. Primero te enseñan a estudiar, te enseñan a cantar, te enseñan a pintar, te enseñan a vivir, en el sentido de que ponte a hacer las cosas y ahí aprendes. Si vas a la universidad hay que estudiar, si quieres ser pintor hay que pintar, pero para hacerlo bien, después de aprender esas técnicas necesarias para poder llevarlo a cabo, tienes que dejar que tu saber inconsciente sea el que salga en ese momento. Y la única manera posible para ello es algo tan sencillo y tan difícil como dejarse llevar. Dejar tus opiniones a un lado, tu moral a un lado, las opiniones de tu familia, todas las frases que tienes metidas en tu cabeza, dejarlas a un lado, acallarlas por un momento. Que ahora estamos viendo este programa y uno no puede estar pensando todo el tiempo, ¿tendrá razón, no tendrá razón? Aprenda a escuchar y luego usted decide si le gusta o no eso que usted ha entendido. Pero antes no puede andar juzgando todo el tiempo, porque es como lo que decía Laura antes. Lees el libro y con tu lectura ingenua lo único que quieres encontrar en el libro es aquello que corrobore tu pensamiento anterior y así no vas a aprender nada. Yo incluso leía acerca de este tema que tenemos una idea de que el error es algo malo, pero la interrupción es muy necesaria, esa pulsión muerte, eso que nos interrumpe el hecho de que gocemos de una misma cosa de continuado, ¿no? Si no existe esa interrupción, tú no te das cuenta de las cosas. Es muy interesante en los tratamientos psicoanalíticos eso mismo de la interrupción. Porque claro, depende de la formación del psicoanalista también poder llevarlo a cabo y poder desplegarlo, pero claro, no hay interrupción si no hay compromiso, no hay pacto. Por tanto, si no hemos quedado una hora determinada, usted y yo, para encontrarnos en la consulta, no hay cita, por tanto, no hay posibilidad de faltar a la cita. ¿Qué ocurre a veces cuando usted se encuentra con un atasco y llega tarde, o cuando usted tiene que ir a otro lugar y no puede asistir al horario de la sesión, o el psicoanalista se va de vacaciones? Es decir, cuando ese pacto acontece de una forma diferente a como uno lo esperaba, porque uno esperaba que a tal hora esté en tal lugar y haga tal cosa. Sin embargo, el psicoanálisis le va a enseñar que las cosas a veces son más verdaderas cuando el día que falta el paciente es más psicoanalítico que a lo mejor todos los días que usted había ido y creía que así eso era psicoanálisis, y que el día que no fue no era psicoanálisis. O cree que el día que el psicoanalista te dice algo que no esperabas, eso no era una sesión. Uno está todo el tiempo juzgando las cosas y usted tiene que aprender a que las cosas van a ser diferentes a como las había pensado. Y para que sigamos aprendiendo como lo estamos haciendo en las últimas semanas, vamos a escuchar un poema en este vídeo. La diferencia entre la vida y la muerte. Un poema de Elena Trujillo. Viajé hasta los confines del mundo, donde apenas cabe poema o amor. Sentí perder todo lo alcanzado. Cavé mi propia tumba, sin fechas ni epitafios. Soñé con excavaciones submarinas, recodos donde el hombre no conocía al hombre, y la mujer era un sueño inalcanzable. Dibujé lágrimas en mi rostro y el silencio anudó mis labios para no dejar escapar el aliento, ese tan necesario aún en la alegría. Se escapaban todas las fuerzas y yo las veía correr a mi lado, mirándome desconocidas, absortas en su locura de desvanecimiento. Los brazos, inmóviles, perdieron su tersa desnudez y caían huérfanos, sin cuerpo. Toqué el silencio de la muerte, amante incorruptible,
antes de tiempo, traicioneramente, porque ella, la novia de la noche sin sonidos, quería convencerme de mi cobardía. Un día se anudaron mis destinos, el deseo se posó en mis labios y les devolvió su cálida humedad. Abiertos, sublimes a la vida, nombraron sus puntos cardinales: poesía, amor, entrega. Mis hombros se levantaron hacia las nubes, tus ojos volvían a reflejarse en mi mirada y el cuerpo se dejaba volar entre las letras. El mensaje brotaba en la conjugación sublime de los versos. La fortuna dejó de ser un sueño y hombres y mujeres cruzaban sus caminos con el mío, candorosos, labriegos, anhelantes de porvenir. Éramos tantos alzando la tierra, construyendo hogares de futuro, tiempos donde el hombre no se aniquilara en su propia soledad. Y aquí me tienen, bramante de misterios, abriendo mis carnes a la ilusión del mañana, tiempo en el que los ejércitos serán ríos de poetas, cantores a la vida dibujándola de color. No es la lucha lo que me mueve, es el amor del hombre con los sueños, las islas donde la fiesta es esta conjunción de palabras. Un vídeo con el montaje de las imágenes de Clémence Lunis. ¿Y por qué traigo un poema escrito por Elena Trujillo que habla de la diferencia entre la vida y la muerte, de la diferencia entre construir o no construir, o incluso destruir algo que ya está hecho? Porque muchas veces aparecen en la soledad del individuo, cuando nos aislamos o cuando no hablamos, aparece la muerte, en el sentido que la detención, la interrupción, el silencio es el reinado de la pulsión de muerte, que es lo que al fin y al cabo viene Freud a señalar con el texto Más allá del principio del placer. Si bien existe esa pulsión a la vida para que de alguna manera aglutinemos nuestras energías, aglutinemos los deseos, nos unamos las personas, vivamos en sociedad, uno pretende que reine el placer y que el displacer desaparezca, eso no da vida posible, generaría también la destrucción, no daría como fruto el mundo en el que vivimos. Existe la pulsión de muerte, la interrupción, el goce que aparece como algo inesperado y que viene a descuadrar los planteamientos que teníamos. ¿Cuántas veces ustedes no se hacen planes? Incluso planes de boda, incluso planes de familia, incluso planes de vida. Y nunca nada sale como habían pensado y creen que es un fracaso. Antes decías, tomando el texto de Menasa, el error es la vida, es lo que te señala la vida. La interrupción de la sesión justo cuando más te gusta es lo que te hace sentirla como sesión. El polvo, el que más te gusta, es aquel que tiene que ser interrumpido, que tiene que ser dejado para ponerte a hacer otras cosas en la vida. No sería polvo aquel que te impide separarte de la persona amada y que sigues prolongándolo y prolongándolo y prolongándolo. Al final lo has diluido tanto que no te has dado cuenta ni de lo que era. Entonces a veces, vale, los silencios son necesarios en la construcción de cualquier conversación, también la psicoanalítica. Pero para que haya silencio tiene que haber palabras, algún ritmo tengo que imponer a mi vida. Es como que la tranquilidad a veces puede ser terrible. Entonces se me ocurre que hay gente que intenta llegar a un estado de máxima tranquilidad, como podríamos decir, como un nirvana, ¿no? Como un estado de yo no quiero que nada perturbe, que todo tenga tranquilidad. Y no sé, es algo que es imposible al fin y al cabo, que el ser humano no puede llegar a eso, que no seríamos seres humanos. Claro, a veces nos pasa en las mismas situaciones amorosas o en el mismo plató de televisión, que uno dice, Dios mío, ¿cómo me he metido yo en esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y qué? En ese momento donde están implicados tus deseos, porque tú quieres hacer eso que estás haciendo, quieres vivir esa vida que tienes y sin embargo te atrapa la angustia o te atrapa el no saber qué decir en ese momento. ¿Cuántas personas no vienen a las sesiones y dicen, bueno, no sé qué decir, venía pensando qué voy a decir? Cuando toda su vida han estado deseando y necesitando tener un lugar para hablar de ellos mismos, para construir esa vida. Pero tengo que soportar la diferencia entre lo que deseo y lo que digo que deseo. Siempre hay una hiancia entre esas dos cosas.
entre las cosas que se producen y lo que yo esperaba. Lo que hay que entender es que hay que arreglárselas con esa angustia que siente, no eliminarla porque es imposible, no podríamos hacerlo. No, la angustia es necesaria, es una señal. Otra cosa es la angustia que ya viene y te detiene en las situaciones. Y ahí ya está el psicoanálisis, porque ahí ya es un síntoma esa angustia. Pero en el resto de las cosas de tu vida, la angustia forma parte de la señal de tu deseo. Si el paciente viene y se pelea un poco contigo o está ahí, pero está ahí, él desea estar. Por eso la escucha del psicoanalista tiene que diferenciar entre el discurso manifiesto, lo que el paciente te muestra, las exigencias que te plantea, esa idea de que el que va a trabajar va a ser el psicoanalista y él simplemente va a ser el sujeto pasivo del psicoanálisis. Eso no va a ser así. En la escucha del psicoanalista está ese otro que te dice: deseo estas cosas, deseo hablar, déjeme hablar, por favor no me interrumpa, no venga y me opine como me opina todo el mundo, yo quiero algo diferente para poder ser. Entonces, en esa construcción, en esa diferenciación entre el discurso manifiesto y el discurso inconsciente, surge la posibilidad de construir el sujeto psíquico, construir tus deseos. Y enlazando eso con el placer, podemos pensar que lo que deseo no coincide muchas veces con un placer, por lo menos a un nivel consciente, que hay que diferenciar lo que es el placer conscientemente y otro placer que hay inconsciente. Claro, porque ahí es muy interesante si utilizamos como analogía, por ejemplo, lo animal. Los humanos no nos parecemos en nada a lo animal. Y mira que se quiere muchas veces decir, ¿eh? Claro, en el sentido que sería muy simple. Tenemos instinto, hacemos tales cosas y se satisfacen de esa manera, ¿no? Y es el placer, la satisfacción de las necesidades. Pero los humanos nos caracterizamos por el lenguaje. Lo psíquico ya viene marcado previamente por algo que está fuera de nosotros, el lenguaje. Y el lenguaje nos lleva a darnos cuenta de que somos mortales, que nuestra vida tiene un límite, y por eso ahí aparecen también las problemáticas de la neurosis. Si no habría neurosis si no tuviéramos lenguaje, si fuéramos una especie inmortal no tendríamos que ocuparnos del futuro, ni de dejar huella, ni de aprovechar cada uno de los momentos de nuestra vida. Pero el lenguaje nos trae las palabras y nos trae las interrupciones también. Claro, cuando algo nos afecta, cuando hay una palabra que no toleramos en ese sentir, ahí es donde entra el mecanismo de represión, ¿no? Es decir, cuando algo yo lo veo como displacer, lo siento como displacer, nuestro mecanismo de defensa es reprimirlo. Y de ahí es donde estás hablando de la neurosis. En las relaciones de pareja, muchas veces, y lo venimos anunciando ya desde varios programas, muchas veces cuando algo no nos gusta o no coincide con nuestras esperanzas o te genera un poco de malestar, la respuesta más fácil que uno se da es interrumpir esa relación, decir chao, te liquido y desaparece ese displacer. Sin embargo, no hay relación en la que no esté implicado el displacer, porque el goce está pegado al displacer. El placer es que nada te conmueva, pero ¿qué relación sexual va a haber sin conmoción? Si la conmoción es lo que te va a llegar a ese goce. Pero claro, hay una interrupción momentánea del placer en el goce. Entonces, si una pareja está llena de conflictos, quiere decir que algo está ocurriendo ahí, algo tiene que ver con tu goce, con el placer, bueno, y que hay que por eso yo les traigo ¿no? Yo les traigo hoy este cortometraje de Miguel Óscar Menasa que se llama La venganza del goce, para que nos dé unas clasecitas sobre las parejas. Vamos a verlo.
Ay, oh, yeah. Ay, oh, yeah. Me perdí. Hola. Es un momento de creación infinita. Estoy a punto de morirme. Cuando gozamos poco, más o menos, la vida contigo es un idilio de sueños. Pero tenemos grandes peleas también, ¿eh? Sí, pero siempre al otro día de haber gozado con exageración. Ay, hoy buena noche, santo Dios. No me lo recuerdes, porque cada vez que nos echamos un polvo así, al otro día, un calvario. ¿Cómo un calvario? Oh, yeah. Me perdí. Sí, un calvario, nena. Propiamente un calvario. ¿Cómo un calvario? ¿Qué quieres? ¿Que te lo cuente? ¿Sí? ¿Quieres que te lo cuente? Sí, claro. Un calvario, propiamente un calvario. Te pones como loca, tiras el dinero por la ventana, me quieres chupar a las 12 del mediodía. Como loca, como loca. Después tienes celos de una foto que me saqué con mi mamá cuando tenía 4 años. ¿Alguna vez te hice daño? Al principio te quería matar siempre. Mira vos, ¿y sigues algún plan para matarme? No, después me di cuenta que era tu propio voz el que te mataba. Y yo, ¿sabes lo que hacía? Cada vez que me hacías un daño, que me hiciste bastante daño, ¿no es cierto? Bueno, cada vez que me hacías un daño, yo, en venganza, te hacía gozar. El goce me sobresalta, no puedo evitarlo. Mira, primero sufro porque siento que me voy a morir. Después, cuando me encuentro relajada... Tranquila. Sí, toda viva. Sufro porque el humano me salvó. ¿Un humano? El odio más profundo lo siento cuando me doy cuenta de que te lo debo todo. ¿De qué hablas? Ah, ya sé. Te dije, vagina funcionará. Y vagina funcionó. ¿Viste? Después me enseñaste a amar el trabajo. Y una noche, en mitad de un polvo, me dijiste... Con mucha ternura. Sí, con ternura me dijiste... La mujer debe poder decir sus cosas, escribirlas. Hacer de sus cosas la historia de la mujer de nuestro tiempo, Sí. de nuestro mundo. No te he dado un mal consejo. No, luego fue cuando me enseñaste a amar el trabajo. Y ayer por la noche me dijiste, ya eres libre. Claro. Una regla de 3 sencilla. Ya sabes escribir, amar y trabajar. Y eso es lo que necesita una mujer para poder producir su propia libertad. Mi propia libertad, dices. Sí, escribir para que sea posible la vida. Amar para poder construir el mundo en el cual habremos de vivir. Pensar y trabajar para que símbolo y carne no puedan confundirse nunca más. Ya. ¿No es cierto? Y además, no sé qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Tantas cosas tienes que hacer. No vas a poder. Me encanta la vida que me propones antes de abandonarme. ¿Tú no te has preguntado si a lo mejor yo prefiero escribir la historia de nuestro amor, que fue lejano e imposible, con el amor seguir insistiendo aunque nada se pueda del todo bien, y trabajar solo para poder comprarte? Eres capaz. No, se trataba de otra cosa. A mí no me importan mucho los motivos, ni quién habrá de beneficiarse con lo que puedas producir. Solo quiero que experimentes esa virtud del hombre, de poder con sus manos modificar el mundo. ¿Y en cuanto a la poesía y al amor? Si fueras capaz de entender la fuerza del trabajo, te daría plena libertad. Puedes escribir mejor que yo, si lo deseas, y puedes amarme todo lo que quieras. Y si no te alcanza con tanta libertad... Tanta libertad, no sé si me alcanza tanta libertad. Sí, ya sé. Puedo escribir peor que tú, puedo amar otros amores o condenarme a vivir con los ahorcados. ¿Entendí, no? A mí lo único que me gusta es encerrarme en mi habitación a limpiar los aritos de oro y los collares y a planchar la blusita azul y blanca que usaba mi mamá antes de morir, ¿no?
Pero también puedo, si quiero, romperlo todo. ¿Qué vas a romper? ¿Qué vas a romper? Anda a romper todos mis besos. Anda a quemar todas las cartas. Anda a hacer añicos los bordados del tiempo. Y comienza sola, desde el comienzo, todo de nuevo. Un cortometraje de Miguel Óscar Menasa y es para tomar apuntes. ¿Qué clase nos acaba de dar sobre el goce femenino y cómo muchas veces esas peleas que acontecen en las parejas no tienen que ver para nada en que no se lleven bien, en que no se gusten, en que no se deseen, sino todo lo contrario? Esas peleas se producen justo después de un gran goce, de algo que nos hizo disfrutar muchísimo, y es en ese rechazo que tenemos frente a lo que nos hace gozar, porque sentimos que nos volvemos dependientes a esa persona o esa cosa, porque con el psicoanálisis pasa muchísimo. ¿Cuántos pacientes no se pelean contigo y con su propio tratamiento por lo que les hace sentir y vivir el psicoanálisis? Y claro, ¿cómo soportar algo bueno que te pasa en la vida? Bueno, nos vamos a ir unos segunditos a publicidad porque tenemos mucho por delante todavía. Más allá del placer, qué cosas, ¿no? Claro, más allá del principio del placer está la pulsión de muerte, pero la conjugación del aparato psíquico es muy compleja y tenemos que entender que para que funcione una vida humana no es posible hacerlo en la individualidad, en la soledad, en el silencio del masoquismo a veces, ¿no? Porque la pulsión de muerte es silenciosa, no hace tanto ruido como el principio del placer, que siempre quiere satisfacción, ¿no? Que es muy ruidoso. La pulsión de muerte, si la dejamos reinar sobre nuestras vidas, puede llevarnos hasta la propia muerte. Y quien calla, se silencia, quien quiere estar aislado, no es en realidad por depresión o melancolía, sino por ese instinto de destrucción, ¿no? Claro, ¿quién somete más, el amo o el esclavo? Porque uno podría pensar, el amo es el que somete al esclavo y lo tiene a su servicio, pero el esclavo necesita del trabajo del amo. El masoquista necesita del trabajo del sádico. Entonces son dos trabajadores, ¿vale? Pero no se sabe qué es peor trabajo o cuál es más complicado. Uno dice, cuando te va bien la vida y todo es satisfacción y parece que van las cosas rodadas, parece que no haces ningún trabajo en ello. No, bueno. Pero cuando te van mal las cosas, también hay muchísimo trabajo para que esas cosas se mantengan, porque las cosas no van bien o mal sin implicación de uno mismo. Hay mucha implicación en la vida que tienes, en el fracaso y en el éxito. Sí, a veces que dice, yo es que no he venido a esta vida para sufrir, pero en cambio siempre hay una tendencia, como una repetición a que ocurra eso. Y eso también nos habla el texto del principio del placer, que hay en todos los seres humanos como una tendencia a repetir esa historia de ese goce, aunque no sea placentero para la conciencia. Porque uno podría decir, ¿qué nos mueve a vivir? Porque el trabajo sí, pero el amor sí, pero es insuficiente. Bueno, lo que nos mueve a vivir, por un lado, es darnos cuenta de que estamos vivos, porque si no tampoco te enteras de la vida que puedes gozar o que puedes disfrutar. Y por otro lado hay algo en nosotros, que eso que tú dices, la compulsión a la repetición,
que es algo en la fuerza de la pulsión que tiende a repetir, a alcanzar nuevamente la primera experiencia de satisfacción. Hubo algo en nuestro aparato que dejó una marca indeleble, una marca que lo instituyó como aparato, como esa máquina omnizante, ese hombre o esa mujer que somos, semejante a otros hombres. Esa primera experiencia en la que desde el exterior vino algo que calmó nuestra primera necesidad y fundó la diferencia entre lo interior y lo exterior, luego va a aparecer como una fuerza a volver a experimentar esa misma satisfacción que nos puede pasar frente a cualquier cosa que nos haga sentir algo y uno quiere volver a repetir. Pero sabemos, y Freud lo deja bien explicado, que primero, el pasado no se puede volver a repetir. Primero, porque no se pudo registrar como tal. Hay un elemento interesante para que entendamos la memoria inconsciente, cómo recordamos las cosas. Las cosas, una vez que las vivimos, no pueden permanecer constantemente en el órgano de percepción, porque una cosa es la percepción y otra cosa es la memoria. La percepción tiene que estar siempre dispuesta a recibir cosas nuevas, si no se acabaría nuestra capacidad de interactuar con el exterior. Por tanto, hay otra instancia que es la memoria, que registra y que guarda en el inconsciente y que a veces podemos tomar alguna de esas cosas para volverlas a utilizar. Pero ya en ese paso hay una pérdida y ya en el registro de esa primera satisfacción ya nunca va a coincidir con ese ideal de lo que tenemos, de esa primera experiencia que tuvimos de placer. Entonces Freud plantea, y Menasa también en este texto, que como el pasado no podemos volver al pasado, y por eso es un error creer que psicoanalizarse es hablar del pasado o buscar ningún trauma en ningún momento anterior. Más bien lo que te traumatiza es el futuro, es el futuro, como en el futuro está la muerte, en el futuro estará la separación, en el futuro, en algún momento, usted y yo, psicoanalista y paciente, tendremos que separarnos, y eso es lo que ahora le preocupa a usted, que habrá algún momento en el que usted tenga que tomar una decisión frente a sus deseos, y eso es lo que verdaderamente nos asusta. Es muy complejo porque se tiende a pensar que es porque a mí me ocurrió algo en el pasado que ahora vivo así. Y claro, no es que yo vivo así por algo del pasado, sino lo que voy a hacer en el futuro es porque yo vivo así ahora. Fíjate que el psicoanálisis nos enseña, y lleva un tiempo dejarse aprender, nos enseña a pensar las cosas de una forma diferente. Es una forma de pensar totalmente diferente a ese racionalismo que nos somete a creer que las cosas son como nosotros las hemos visto y como nosotros decimos. Nos dice que hay un saber no sabido en el sujeto, que yo, que usted, que Laura, saben lo que les pasa, saben lo que desean y saben cuáles son los inconvenientes. Pero no puede decir ese saber a través del lenguaje de una forma directa, porque hay elementos en nuestro aparato, la conciencia, que viene a filtrar eso, porque nos generaría displacer darnos cuenta de esos deseos o aceptar algunos aspectos que no coinciden con la moral que de alguna manera nos hace relacionarnos con nuestra realidad. La realidad psíquica, recuerda que decíamos antes, no tiene por qué coincidir o estar conforme a la realidad, a las relaciones que tenemos. Por tanto, nos generaría displacer. Hay una transacción necesaria en ese paso de mis deseos inconscientes a lo que puedo saber de ellos. Y es el psicoanálisis el instrumento que nos ayuda a conocer de esos deseos. ¿Para qué? Para poder transformarlos, para poder trabajar para ellos. Porque si bien el deseo busca alcanzar su objeto, ese deseo es insatisfecho ya de por sí, porque es una decepción constante. Nunca alcanzaremos ese objeto porque hemos dicho que ya se perdió. Pero podemos trabajar para construir otros deseos, otros objetos, incluso es en ese camino. ¿Qué es más importante, terminar el psicoanálisis o psicoanalizarse? ¿Terminar una relación de pareja o morir? Que vivir y pasar las vicisitudes de la vida del análisis. Lo verdaderamente interesante es ese camino, es ese trayecto. Yo de eso entendí que lo que no toleramos es lo que vamos a reprimir y eso es lo que vamos a hacer en juego incluso con el terapeuta, con el psicoanalista, que siempre lo vamos a poner como si en nuestra vida siempre volviéramos a repetir lo mismo en la misma escena,
con otras personas diferentes, pero siempre igual. Entonces, si a ti no te desabrocha eso, ¿tú cómo vas a vivir de una manera diferente si nadie te refiere cómo tú vives? Claro, es como cada uno tiene que hacer en su proceso de hominización, tiene que repetir la historia misma de la humanidad, aquellos mitos, aquellos elementos que establecieron las leyes que regulan nuestras relaciones, el complejo de Edipo. Eso es lo que tenemos que construir y sobre lo que tenemos que cimentar nuestra posterior reacción frente a la vida, porque no son cosas de las que nos podamos curar, no nos podemos curar del aparato que nos hace humanos, pero sí podemos aprender a utilizarlo y aprender a utilizarlo en nuestro favor, no en nuestra contra, porque la neurosis es como una inmadurez del aparato, en realidad también inmadurez y un poco de haraganería, porque es como el que esa persona se queda conformado con su sentimiento de impotencia o de frustración, que por otro lado todos sentimos frustración, porque si usted es un afortunado que su mamá se lo daba todo, no quiere decir que tenga mayor fortuna o que le vaya mejor que aquel otro que no le dieron nada. Es como querer eliminar la realidad o como vivir en la fantasía siempre de esa unión perfecta, por así decirlo, o de lo que tú creías que era perfecto. Exacto, porque es diferente. Claro, porque la neurosis no está después de la normalidad, como muchos de ustedes piensan, que es como una alteración de la normalidad. No, la neurosis es esa relación esa reacción más bien con el complejo de Edipo, cómo yo me sitúo frente a las leyes de parentesco, que luego me van a permitir situarme frente a otro ser humano, porque las personas nos construimos a través de otro ser humano, a través del otro. Entonces, cómo me sitúo frente a ti depende de cómo yo me haya situado frente al complejo de Edipo. En esa construcción de mis relaciones aparecerá la normalidad, aparecerá lo civilizado, aparecerá que yo puedo pactar contigo cosas a pesar de que haya límites en nuestra relación, pero no viene antes. Cuando yo en las sesiones les digo, usted es un neurótico o su neurosis no le impide dar un paso, no le estoy insultando, le estoy diciendo que todavía eres un niño inmaduro, que no te animas a cruzar la calle, que yo te puedo enseñar a cruzar, pero que algún día tendrás que cruzarla tú. Pero eso es como no animarse a hablar, porque hay pacientes que llegan que la pulsión muerte está en ellos muy habitada, ¿no? Porque vienen a que tú le ayudes, pero piensan que tú le tienes que adivinar, que no se atreven a hablar, no son capaces de ir hilando una palabra con otra. Entonces, bueno, Laura, el psicoanalista lo tiene que aguantar casi todo. Fíjate que es una profesión muy difícil de entender y compleja y novedosa, porque el otro compra tu tiempo y un tiempo en el que tú tienes que dejar de ser. Tú no tienes vida en ese tiempo, ni te puedes quedar con el producto de tu trabajo, porque ese producto de tu trabajo es la vida de la otra persona que ha pagado para llevársela y luego hacer lo que quiera con ella. Tú simplemente vas a ser el lugar, la escucha que permita que esa persona construya esa vida, construya esa historia de deseos. Y es un trabajo complejo porque uno tiene que estar dispuesto a todo, dispuesto a soportar el silencio del paciente, la agresividad del paciente, el amor del paciente, porque son situaciones que están referentes a la transferencia, no tienen que ver contigo, ni tienen que ver, ¿ves? La pobre mosca está también implicada en el placer, porque dice, yo también quiero estar en esa situación donde siento la vida. La vida no la siento si estoy en una playa muy relajada, vale, se está fantástico, pero la siento más cuando estoy en la oficina, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en mis proyectos. Pero para poder todas esas cosas antes me he tenido que curar de muchas otras, vencer muchos temores, pactar con muchas personas. Y es lo que muchos no pueden. Muchos no pueden el pacto de una matrícula de facultad, de instituto, de universidad. Están muy alejados de los significantes que en realidad le implican. ¿Cuántos jóvenes que dicen que no quieren estudiar simplemente no pueden trabajar para su deseo de estudiar? O que no puedo, no soy capaz, cuando la posibilidad es siempre humana. Claro, es humano que los padres también sepan escuchar a esos jóvenes. En las consultas y en las conferencias nos preguntan muchas veces, porque las dudas de todo educador pues son grandes con respecto a la diversidad que presentan
los más jóvenes y también las fantasías que a uno mismo se le generan, ¿no? Y este chico va a tener una vida desgraciada o va a ser un delincuente. Tenemos un montón de fantasías en lugar de pensar bien de los jóvenes, que convendría pensar bien de ellos. Hoy el Papa Francisco decía que alertaba del paro juvenil, poniendo como ejemplo a Andalucía, donde había mucha exclusión a las posibilidades de que los jóvenes estudiaran, tuvieran trabajo, tuvieran la posibilidad de producir una vida. Claro, si no les dejamos tener sueños, ¿cómo van a poder trabajar para los sueños? Ya les estamos desde el primer momento diciendo que no hay futuro para ellos, que no hay trabajo, que hagan lo que hagan, total, ¿para qué? Entonces, claro, no les permitimos la posibilidad de plantearse una vida para ellos, como si nosotros hubiéramos sido afortunados frente a ellos y simplemente somos un poco... que lo queremos que dar la sabiduría para nosotros sin pensar que los jóvenes también son sabios, ¿no? También tienen inconsciente y simplemente hay que dejarles que se dejen llevar, hay que dejar que puedan equivocarse, porque si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender? Claro, eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que necesitamos que nos dé alguien incluso ese voto de confianza, ¿no? Que podamos decir, para mí también eres importante, yo también tengo que ceder ese lugar que yo ocupo en estos momentos, también tenemos que ser generosos con los demás, porque si no, ¿qué clase de vida vamos a tener sin ilusiones? Todo el mundo vamos a vivir como perros, como gatos, viviendo simplemente el placer inmediato, y de eso hablamos de este programa, ¿no? Que hay que posponer un poco. Incluso en la vida hay que incluir el dolor. También muchas enfermedades tienen que ver con esa relación del sujeto con su propio sufrimiento y dolor, porque si bien el programa se llama Más allá del placer, eso quiere decir que el dolor, el sufrimiento, aquello que no entra en ese orden de ideas de que las cosas las queremos lo más fáciles posibles, no las pensamos como algo humano y intervienen, sin embargo, en nuestra sexualidad y en nuestra propia vida. A veces son más importantes algunas relaciones que nos hacen sufrir o algunos trabajos que nos llevan mucha más tarea o esfuerzo que aquellos otros que nos parecen fáciles de llevar. Pero hay que definir ahí a lo mejor sufrimiento, ¿no? Porque puede llegar a la gente a pensar que el sufrir es un modo de vida. Y bueno, tampoco lo es exactamente. Para muchos, pero es un modo de vida peligroso, pero lo es. Hay personas que viven para eso, o incluso personas que no lo admiten para sí mismos, la posibilidad del dolor. Y claro, no hay ningún proceso de crecimiento sin una cierta tolerancia a ese dolor, en el sentido de que no puede ser hipersensible, no puede ser tan desprotegido frente a lo exterior, ya que lo exterior no es que en sí te quiera agredir, sino que tú tienes que sacar cierta fortaleza para vencer las dificultades o para enfrentarte a los inconvenientes de la naturaleza. Si no siguiéramos esos indicativos, ¿por qué hubiéramos habitado el Polo Norte, las zonas más cálidas? El ser humano no quiere que haya límites, aunque admite que los haya, pero tiene que desplegar fuerzas, transformaciones para poder superar esas cosas. Y aún así, en todos los lugares y en todas las épocas va a haber personas primitivas, porque los avances y los pasos de la sociedad y de la persona no se abandonan. Uno puede pensar, vivimos en el siglo XXI y las cosas que pasan ahora no pasaban antes, y lo que pasaba antes no pasa ahora. Y sin embargo, en todas las casas, en todas las ciudades hay personas del siglo I, del siglo V y del siglo XXI. Lo más difícil es encontrar a personas del siglo XXI realmente, porque eso implica mucho más trabajo, implica un trabajo que se acerque más a ese hombre o esa mujer que aspiramos ser, con escritura, con ciencia, con religión, con toda la herencia de la humanidad. Y para eso hay que ser muy generosos, Laura, y no siempre somos tan generosos. Sí, por eso está la tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, para no hacernos responsables de los cambios propios que tenemos que ir llevando a cabo para poder vivir la vida que realmente queremos. Y fíjate que hasta nos iría mejor en las relaciones amorosas, y aquí van algunos consejillos para las parejas o para los amantes, porque si uno va con prejuicios morales a la sexualidad, el goce es muy limitado. Es decir, si uno va como con educación, le pone todo con educación al otro, queda muy bonito, pero a veces se goza también con un poquito de dolor
o cada una de nosotras tiene sus particularidades y con cada pareja acontece de forma diferente. Entonces, aprender a conocernos y a sentir que lo erógeno también interviene, ¿no? Te gusta que te traigan flores, pero a veces sentir tu cuerpo después de haber estado con la otra persona también te hace sentir un placer que muchas veces es más duradero que las propias flores. Y en esa complejidad y en ese reconocimiento nos vamos conociendo como humanos. Porque pensar que a las chicas solo les gusta ser tratadas como princesas es no reconocer que a veces desean ser tratadas como putas. Y ustedes perdonen, pero el ser humano es así. Vamos a ver ahora otro poema que se llama Hoy querida, amo este dolor. Hoy querida, amo este dolor. Hoy amo este dolor que me hace sentir vivo. Empecinados dolores clavándose en mi alma, en mi corazón, lujurias lacerantes y vivas en mi carne, veneno enamorado sobre mi piel. Es el dolor del mundo, me digo cabizbajo, son las sangrantes tripas de Occidente, son el silencio trepidante del Oriente, son los mundos quebrándose en mis ojos, son, me digo, los cadáveres desesperados, los muertos que recuerdan haber muerto para que en mi cuerpo viva la humanidad. Las libertades, hembras muertas de amor, me llaman a los gritos, dolor iluminado y humano y vivo, amante del vacío, canto. Podríamos ponernos a cantar y seguro que gozaríamos a pesar de desafinar en algunas notas, porque es el deseo puesto en las cosas lo que nos transmite algo del otro, no es la perfección. Fíjense que hay profesionales que son muy correctos y muy perfectos en la realización de su trabajo y sin embargo no llegan mucho al otro, pero hay profesionales que sí, que son buenos en su trabajo, pero sobre todo lo que tienen es deseo, se dejan llevar, son intuitivos, son al fin y al cabo personas que dejan que lo humano les recorra, son como un conductor y por eso llegan a los otros, porque permiten que el otro se identifique con ellos, porque transmite el deseo, que es lo que verdaderamente se transmite y es la clave de su éxito. Como vendedores, como trabajadoras, como amantes, como madres, ustedes transmiten todo el rato moral, ideas, razones. Y ese es el objeto de mayor sufrimiento de lo humano, aquello que les impide ser, que les impide hablar con libertad. Y entiendo que libertad es una utopía que no existe. La libertad estaba antes de toda cultura. Ahora lo que existe son los pactos. Hay lugares donde puedo hablar de unas cosas y lugares donde puedo hablar de otras y lugares donde no puedo hablar. Y tengo que aprender a respetar eso. Pero transmitir deseos, transmitir la posibilidad de que tú seas ese que eres en este lugar. Y eso es lo que va a permitir tener éxito, ya digo, en sus propios trabajos y me lo corroboran en las próximas semanas cuando ustedes vayan y se encuentren con sus amantes, con sus parejas, con sus hijos y se pongan a conversar sin querer venderles el pescado o la maleta o el coche. Van a ver cómo el otro le termina comprando esas cosas, pero además termina escuchando algo de ellos que no se había llevado, porque perdemos un montón de oportunidades de aprender. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes todavía no han escrito o no se han apuntado a un taller de escritura o de flamenco o no han empezado a utilizar los consejos de seducción que les hemos estado dando durante toda la temporada? ¿Qué esperan? Porque como siempre se quiere hacer todo tan perfecto en el orden del bien y del mal, pues claro, pasa lo que pasa. Están esperando la hoja de instrucciones, que no va a llegar nunca. Porque si ya las instrucciones son las mismas palabras, adelante, sal y hazlo. Y luego vemos cómo ha salido. No nos importa que haya salido mal, porque el hecho de hacerlo te va a hacer adoptar una posición diferente. Por eso aquellos que vinieron al teatro el pasado día y vieron el programa o vivieron el programa La Sexualidad Femenina con nosotras allí en directo, transformaron de alguna manera su vida por el hecho de ir, por el hecho de estar, por el hecho de participar y por el hecho de no permanecer dormidos, porque cuando uno se abre al otro, ahí aparece el goce.
Se puede abrir de piernas, pero se puede abrir de orejas, se puede abrir de corazón. Y así, en lugar de salir herido, porque ¿cómo vamos a salir herido del encuentro con otro humano? Si mi deseo es aprender, no puede salir herido, puede salir con nuevas ideas o con nuevas preguntas, que no está mal eso de hacerse preguntas de vez en cuando. Nosotros seguimos en La Mujer del siglo XXI, pero tenemos que anunciarles algo muy importante, porque el día 25 de junio, miércoles, a las 6 de la tarde, vamos a celebrar en el Teatro Las Lagunas una gala final de temporada. Es un momento muy importante para nosotras, para ustedes, la posibilidad de encontrarnos, de festejar y también de disfrutar de Miguel Óscar Menasa, de Virginia Valdominos y de Antonio Amaya en directo, con poesía y flamenco, allí para ustedes. Flamenco, tango y poesía. Quiero que sea un momento para hacernos reflexionar, aunque reflexionemos luego, en ese momento vamos a estar muy entretenidos, pero quiero que ustedes estén allí, porque ustedes han formado parte de mi vida en este tiempo y también del futuro, pero quiero que estén ahí, quiero verles sus caras, quiero sentir su deseo, quiero sentir que La Mujer del siglo XXI no es un entretenimiento temporal, sino que es un proyecto de vida para todos nosotros, porque no hay mujeres sin hombres, pero tampoco hay hombres sin la palabra mujer y sin aprender a pensar qué es una mujer. Y no es lo que se ha pensado hasta ahora. Una mujer reprimida en su pensamiento y en el despliegue de sus ideas no es una mujer. Entonces tenemos que aprender a dejar de tener ese miedo a encontrarnos con las mujeres, con la mujer, con el verbo que ella puede desplegar, y nos vamos a dar cuenta de que, oye, que podemos conversar, podemos encontrarnos, podemos aprender cosas y hasta podemos plantearnos retos de futuro y unas sociedades diferentes en las que, bueno, la justicia debería reinar y no las injusticias, donde hay personas de primera categoría y personas que no son personas. Eso no puede ser una aspiración válida para ninguna sociedad. ¿Alguna cosita, Laura, para terminar? Sí, que tenemos que quitarnos las vergüenzas, las inhibiciones, porque lo importante es hacer, no importa cómo. Una palabra va a quitar la siguiente, ¿no? Y invitarles a la Feria del Libro de Madrid, que empieza el día 30 de mayo. Vamos a estar con la editorial Grupo Cero durante toda la feria y tienen la oportunidad de conocernos, de conocer las novedades de la editorial. Es una editorial que publica poetas noveles y poetas jóvenes. Da la oportunidad a través de sus talleres de poesía, que ustedes también pueden disfrutar aquí en Málaga y participar. Consulte en mi teléfono y les informaré sobre los horarios, porque la única manera de formar parte de las cosas es participando. Tú puedes ver, puedes ir al teatro y ver, pero puedes ir al teatro y hacer teatro, puedes ir al teatro y colaborar con el que exista teatro, que exista la cultura, y lo que te venimos a plantear es esa actividad, pasar de tu principio de placer y de quedarte paciendo como un animalito a la acción, al movimiento, al ejército de poetas que queremos que sean nuestras ciudades, de gente despierta, de gente deseosa de encontrarse con otras personas y de sentarse a conversar, porque la vida es eso, es una conversación. Y bueno, cuando uno está también con un libro, está como conversando con ese escritor y viendo qué es lo que te plantea, y bueno, y uno luego ya sacará sus propios frutos de todo ello. Nos encontramos la próxima semana en La Mujer del siglo XXI y les dejo varias tareas pendientes, así que anoten: poesía, flamenco, escritura, arte, cante, baile. Vamos, no tienen para aburrirse ni un minuto. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.